Bendiciones, hoy estaremos hablando sobre raíces de la fe y algo de la línea del tiempo de estas raíces. Es importante entrar en un nivel de comprensión correcta que el Espíritu Santo nos dará con el devenir del tiempo en la medida que vayamos abriendo nuestra mentalidad, nuestro corazón, por supuesto, nuestro espíritu, nuestra mente a lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Pero es importante que escudriñemos las escrituras, es decir, investiguemos, profundicemos en las escrituras para llegar a la comprensión de las raíces de nuestra fe. Entre tantas cosas vamos a considerar que están llenas de muchos sesgos durante más de 2000 o hasta 4000 años de historia bíblica. Sin embargo, vamos a tratar de dar luz en algunas cosas de manera que sirvan de guía. Esto no es realmente una verdad absoluta, por supuesto. Es una verdad, pero no es absoluta. Está abierta a conjeturas, a cambios, a correcciones quizá. Pero de alguna manera es bueno aperturar el camino. Vamos a mencionar la profecía del profeta Zacarías. En este caso estoy usando la versión tradicional, que es la versión Reina Valera 1960, para citar estos versículos. Zacarías capítulo 8, verso 21 al 23, donde dice: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora bien, en referencia a este versículo, podemos decir de forma concreta que no solo habla del judío como alma hebrea. Y cuando digo judío hay que considerar las diferentes connotaciones que hoy en día tenemos acerca del término judío. Si no hablo del alma hebrea, hablo de la descendencia biológica de Abraham. Y de forma más concreta hablo de Jesucristo, o Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. Ese judío del cual tomarán el manto las naciones, del cual todos tomamos el manto, o más bien sus tzitzit, que están al borde de su manto, y decimos: yo te sigo, iremos en pos de ti, porque Dios está contigo. Y a su vez quiero hacer mención referente al texto que nos habla Dios con nosotros, Dios en nosotros, y ese contexto escritural donde dice que Él hace tabernáculo en nosotros. Yo creo que esta profecía, aparte de aludir quizá a un judío, a un rabino creyente en el Mesías, más bien alude al gran hombre de todos los tiempos, porque se hizo hombre, se hizo carne, Jesucristo, nuestro Salvador. Esta profecía alude al Mesías realmente. Bien, quiero hacer acotación pues que al respecto. Cuando hablo del Mesías, hablo de lo que nuestra versión bíblica tradicional traducen como Cristo. En referencia a la línea del tiempo y raíces de la fe, me gustaría mencionar, por ejemplo, iniciando desde Abraham y el apogeo de las civilizaciones mesopotámicas y egipcias de aquel entonces.
Recordemos Ur de los Caldeos, por ejemplo, que es el lugar geográfico donde se menciona que Abraham salió o donde residía. Luego fue a otras regiones, cuando se le dijo en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Vamos a hablar antes de la era de Cristo para nuestra connotación. Recordemos que ahora se habla antes de la era común, por ejemplo, que son las siglas que se usan antes de la era común, que es esta. Como también antes se usaba la connotación antes de la era de Cristo, o antes de Cristo, después de Cristo. Pero vamos a usar a Mashiach, a Cristo, como referencial al respecto, y hablaremos antes de la era de Cristo. 1812 nace Abraham aproximadamente. Y comienzo desde Abraham porque incluso para la población hebrea, Abraham Avinu, o el padre Abraham. Y para nosotros, en nuestra connotación cristiana, para usar este término general, es Abraham el padre de la fe. De Abraham nace Isaac, recordemos que es el hijo de la promesa. Hay otro hijo de Abraham que es Ismael, fue el hijo que tuvo con la sierva Agar, luego convertida, según la tradición, se dice que es Setura. Finalmente de Isaac nace Jacob, son los padres. Isaac Avinu y Jacob Avinu son los padres de la nación judía, la nación hebrea. Isaac 1712 antes de Cristo y 1652 antes de Cristo nace Jacob o Jacob, como es su fonética. Luego tenemos un particular que es la historia de José, 1544, antes de la era de Cristo. Recordemos que él es vendido como esclavo. También hay que hacer mención a la visión o los sueños de José, para recordar un poco el transcurso de su vida y cómo luego José llega a ser uno de los faraones más grandes, por supuesto, siendo coronado por el mismo faraón, quien le dijo que no habrá nadie después mayor que José, sino el mismo faraón, y nadie movería un dedo si no fuese por la voluntad de José. Al respecto, José en 1522, antes de la era de Cristo, entonces recibe su familia en Egipto, ya siendo un faraón, ya siendo, vamos a usar el término para que se entienda, siendo rey de Egipto, de alguna manera. Bien, en 1428 ya los israelitas son esclavizados en Egipto. Recordemos que muere José y nace un faraón que no conocía a José. Y por lo tanto, al no conocer a José, obviamente digamos que no conocía o desconoció al pueblo de Israel. Y tenemos las construcciones de las ciudades egipcias, o las grandes ciudades Pitón y Ramsés, donde habían gigantescos graneros, por supuesto. Para 1392 antes de la era de Cristo nace Moisés o Moshe, y ya Moisés viene a jugar un papel sumamente importante en lo que respecta a la historia y a las raíces. De Moshe yo quiero de alguna manera relacionar un versículo que es Mateo 22-29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A la Nueva Versión Internacional dice: Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Entre otras cosas,
Este versículo hace referencia precisamente a la importancia de darle una interpretación correcta a las escrituras y no desconocer los contextos. Y al respecto, la iglesia cristiana está muy viciada realmente. O digámoslo de alguna manera, estamos viciados por doctrinas, dogmas, enseñanzas, interpretaciones de hombres, etc. Por eso es importante que atendamos a las raíces. Y las raíces no es la expresión que tenemos culturalmente en nuestro argot cristiano, que es cuando decimos volvamos a las sendas antiguas, sino cuando hablo de raíces escriturales propiamente. Y esas raíces parten de Moisés básicamente como escritor de la Torá o como escritor del Pentateuco, que es la forma como popularmente se le conoce. De hecho, Jesús dice, Moisés escribió de mí. Es decir, Moisés no solo estaba revelando hechos históricos propios del pueblo de Israel, no solo estaba mostrando los mandamientos, sino que estaba mostrando, en todo ello estaba revelando al Mesías. En las fiestas, en los moedim y en todos esos misterios de los cuales incluso el rabino Shaul o apóstol Pablo lo declara en la mayoría de sus cartas. Bueno, luego 1312 antes de la era de Cristo tenemos el exilio. Y así entramos entonces a la etapa de los jueces o los patriarcas. Vemos que después de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, aquel Shavuot inolvidable y espectacular del que se hace memoria, que se conecta con el Shavuot de Hechos 2. Posteriormente, bueno, ya las tribus ocupan la tierra prometida, con trato o sin trato, pero ocupan la tierra prometida, con diferentes niveles de conquista, etcétera. Ya las escrituras nos dicen más o menos qué sucedió, donde en algunos momentos había que conquistar, ellos hicieron tratos, donde debían sacar o expulsar los que ya habitaban, pues se hicieron pactos, etcétera, etcétera. Y así, bueno, tenemos la conquista de la tierra prometida de alguna manera y el hecho de que el pueblo de Israel hizo habitación en el mismo. Recordemos que Josué es quien lidera allí, posterior a la muerte de Moisés y de aquella generación, por el percance con los espías, entre otras cosas. Y así comienza el periodo de los jueces en el año 1106, donde vemos muchas pugnas o peleas o guerras con los filisteos. Posteriormente se instala la monarquía, por así decirlo, o el gobierno de los reyes, donde obviamente el primer rey es Shaul o Saúl, elegido como rey. Y aquí comienza no solo la etapa de los reyes, sino también una amplia función de los profetas conectados con los reyes, por supuesto. Y obviamente también el sacerdocio instalado, el hecho de que existiera el tabernáculo de reunión o el tabernáculo del desierto, como también se le conoce. Posteriormente comienza el periodo del rey David, 877 antes de la era de Cristo. Para el 836 gobierna Salomón y comienza su reinado. Salomón comienza el reinado ya con la indicación de construir el primer templo y aquella gloria que le acompaña a este primer templo.
Posteriormente se termina de construir el primer templo 825 antes de la era de Cristo. Y ya tenemos la acción del imperio asirio, que se levanta en el norte. Posteriormente, ya por el asedio del mismo, Israel se separa en dos reinos. Tenemos al norte 10 tribus, la casa de Israel o Efraín, en Samaria, y luego tenemos al sur 2 tribus, casa de Judá, en Jerusalén. En la casa de Judá particularmente, en Jerusalén, es donde tenemos el mayor nivel de respeto, nivel de reinado, por así llamarlo, en vista de que se encuentran en el lugar central o capital del pueblo de Israel. Tiene mayor preeminencia, pues, ya que decimos que las 10 tribus fueron de alguna manera exiliadas de Jerusalén o de Israel. Entonces tenemos la división de los dos reinos o las dos casas, que lo describe el primer libro de los Reyes, capítulos 11 y 12. El reino del sur, o la casa de Judá, que está conformada por la tribu de Judá y Benjamín, por eso son dos tribus, cuya capital es Jerusalén, como lo dije, el centro de gobierno desde el punto de vista judío. Y tenemos el reino del norte o la casa de Efraín, o Israel propiamente dicho, donde tenemos las 10 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Isaacar y José, cuya capital es Samaria, que posteriormente vamos a ver el papel que juega ambas regiones en la historia de Jesús. Ahora, a partir de allí tenemos una de los exilios, por así decirlo, de los diferentes azotes que vivieron. Tenemos entonces una pérdida de identidad sumamente importante en el pueblo hebreo. Por ejemplo, tenemos acá una idea de lo que significa el sincretismo, que es unir lo santo con lo profano. Primera de Reyes 12, 32 y 33 dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bien, entonces esto es para entender un poco o tener la idea de lo que significa el sincretismo. Recuerden que dice que él inventó de su corazón, hizo fiesta en un mes que no debía ser, un sacrificio que no le correspondía. Recordemos que estamos en plenas funciones del sacerdocio, de los levitas, plenas funciones de los profetas, etc. Y por eso hago mención de este versículo. Pero hoy en día nosotros, por ejemplo, tenemos, para hablar de sincretismo religioso, la unión de diferentes religiones o el disfraz de un ídolo con otro nombre. Pues eso lo veremos más adelante cuando hablemos de otras religiones. Bien, entonces continuamos con el 555 antes de la era de Cristo. Los asirios invaden el norte de Israel, se pierden las 10 tribus, hay un exilio, ya se dispersan aún más todavía. 547 antes de la era de Cristo, Sennacherib ataca Jerusalén, los babilonios invaden el imperio sirio,
aquí vemos la entrada de los babilonios como imperio o como gobierno de alguna manera, agudizando aún más todavía el nivel de exilio de alguna manera del pueblo de Israel. Los babilonios conquistan Israel y destruyen el templo. El primer templo es destruido. Los persas invaden el imperio babilonio 422 antes de la era de Cristo. Luego los judíos retornan a Israel del exilio babilonio. Y esto está muy ligado precisamente con las acciones que, que se dieron para este retorno y que mencionaremos a continuación. Y tenemos el 355 antes de la era de Cristo, el milagro de Purim, donde está Hadasha o Esther, tiene una intervención sumamente importante, que de hecho es uno de los libros que se lee durante esta fiesta y en otras conmemoraciones o connotaciones de fiestas hebreas. Para el 352 antes de la era de Cristo comienza la construcción del segundo templo. 347 antes de la era de Cristo comienza el periodo de los sabios de la Gran Asamblea y allí los griegos invaden el imperio persa. Esta gran asamblea, recordemos que viene ya gestado por Nehemías, por Esdras y por los profetas subsiguientes, que venían con esta línea de retomar o recobrar la adoración en el templo. Y bueno, a partir de allí queda la gran asamblea, que es lo que hoy en día tenemos. Por ejemplo, la raíz de esta palabra asamblea, tenemos la connotación griega de eclesia, pero realmente es asamblea o reunión de santos, reunión de sabios, etc. La palabra iglesia o eclesia no nace en el Nuevo Testamento, ya tiene su raíz en el Antiguo Testamento, para que tengamos una idea del término, porque realmente yo no aprendí Antiguo Testamento, sino que le llamo más bien el primer pacto y el pacto renovado al Nuevo Testamento, porque ambos están unidos, entrelazados, espiritual y escrituralmente. Bien, entonces tenemos la invasión de los griegos al imperio persa. Los griegos conquistan Israel en el 312 antes de la era de Cristo, y por supuesto se introduce con mayor amplitud los estilos de vida gentiles, por así llamarlo, o no judíos, en el pueblo de Israel o en el pueblo judío propiamente. En 245 antes de la era de Cristo, la Torah es traducida al griego y nace lo que llamamos la Septuaginta, una traducción griega de la Torah o del Tanakh. Y es una de las traducciones más genuinas que tenemos acerca de la Torah. Bueno, hay algunas discrepancias con algunos términos que hasta hoy nos han dado graves consecuencias y nos han traído graves problemas. Pero bueno, la idea es que con la ayuda del Señor va a aumentar el conocimiento, la ciencia, no solo a nivel secular, sino a nivel escritural. El Señor se nos revelará cada día mucho más. 167 antes de la era de Cristo comienza la revuelta de los macabeos. De hecho, en los libros de los macabeos nosotros registramos todos estos sucesos históricos, bueno, considerar la lectura de los mismos. 139 antes de la era de Cristo sucede el milagro de Hanukkah. La menorá, la menorá que tenía aceite para un día, ahora tiene aceite para 8 días, con el suministro de un solo día. Esta fiesta es sumamente hermosa, la fiesta de Hanukkah. Los romanos invaden el imperio griego ahora. Ahora vemos a los romanos tomando el reinado. Invaden a Israel en el 63 antes de la era de Cristo. Ya estamos más cerca del nacimiento del Mesías. Y finalmente llegamos donde apuntamos. Apuntamos a Mashiach, apuntamos a Yeshua. Y el 37 antes de la era de Cristo, Herodes el Grande comienza su reinado.
Y en el 32 antes de la era de Cristo comienza la época de dos grandes escuelas del conocimiento hebreo o de la interpretación del conocimiento hebreo, de la Torá y de todos sus escritos para entender o cómo seguir las escrituras o obedecer los mandamientos. Tenemos la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. No se confunda la escuela de Hillel, un gran rabino, Hillel, un gran rabino como Shammai. No se confunda, por ejemplo, Hillel con Lucas. Tengo entendido que Lucas tiene un nombre hebreo que es Hillel y tiene el nombre de Lucanus, que significa dador de luz o el que alumbra o da conocimiento. Y por supuesto, año 3, era de Cristo, nace Jesucristo, o Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo verdaderamente. Ahora, ¿qué sucede acá? Que debemos considerar entonces que no podemos errar, no podemos seguir errando o estando equivocados o ciegos y guiando a ciegos, ignorando las escrituras. No es posible que nosotros tengamos un libro sagrado que llamamos Biblia, donde decimos que tenemos las escrituras sagradas, santas, y obviamente pues usamos algunas cosas y otras cosas no. Es decir, incluso podemos caer en conveniencias dogmáticas, doctrinales, interpretativas. Obviamente siempre habrán dudas, pero el Espíritu Santo siempre nos aclarará. Indudablemente cada uno de nosotros tiene prejuicio y nos acercamos a nuestro tema con ideas preconcebidas en un sentido o en otro. Actualmente siempre tenemos ideas preconcebidas. Pero las escrituras fueron inspiradas para apuntar hacia Mashiach. Fueron escritas en hebreo. Se propagó de inicio en arameo, pero como lengua hermana del hebreo, y luego tenemos la Septuaginta, que es griego, y así comenzaron otras traducciones. Pero debemos entender que siempre debemos apuntar hacia Cristo, hacia Jesucristo. El pensamiento bíblico realmente, desde el punto de vista hebreo, es más profundo. Va más a detalles, va más a principios específicos, hace observaciones propias, con ideales propios. De modo que la Biblia ya no conoce de dogma, no conoce de un sistema interpretativo dado por hombre como tal, sino que más bien viene de un pensamiento más profundo. Y es el pensamiento, es la mente de Dios, la mente de Elohim, para que vayamos relacionando términos. Por ejemplo, fíjense esto, vamos a confrontarnos con una idea. Vamos a confrontarnos con una idea en este momento. Por ejemplo, fíjense, en el 67, ya posterior a la era de Cristo, o de la era de Cristo, comienza la gran revuelta de los judíos en contra de Roma. En el 70 los romanos conquistan Jerusalén, el 17 de Tamuz. Pero, y el 9 de Ab destruyen el templo. Recordemos que hay ayuno por este día, pero en el 9 de Ab se conglomeraron varias razones de ayuno. Bien, la destrucción del segundo templo, básicamente,
profetizada por Jesucristo, por supuesto. Una vez más, hay exilio, se disgregan aún más por el mundo, no solo las 10 tribus, sino ya las 2 tribus propiamente de Jerusalén. Hay aumento de las persecuciones, hay uniones judeo-gentil, por usar una connotación Grecia y Roma, con Grecia y Roma. Hay desviación de las raíces hebreas, hay división y creación de grupos, que más adelante vamos a ver un poco. Por eso es que hoy en día tenemos más denominaciones cristianas o religiosas, para que vamos a familiarizarnos con el término religioso, para hablar en sentido general, no porque una denominación u otra sean religión, sino para que se entienda para aquellos que nos escuchan y que no tienen simpatía por ningún grupo, cristiano o no cristiano. Retomo, pues, debemos confrontar lo siguiente en la línea del tiempo. Y es que se nos enseñó que judaizar porque que era malo el hecho de celebrar alguna fiesta de forma paralela o aparte, o por ejemplo el uso de danzas hebreas o música hebrea. Entonces dice que no debemos judaizar, porque existe la ley, existe la gracia. Y el gran dilema que todavía tenemos en este siglo, que hay tanto conocimiento al respecto, todavía se tiene esa mente dividida, disgregada. Entonces, por ejemplo, es absurdo hablar de no judaizar. ¿Por qué? O enseñar cultura y costumbres judías. ¿Por qué? Primero, le dicen que es una connotación, que es religioso, que no debe ser, que eso es solo para ellos. Y no hablo de adhesión o no al pueblo hebreo o al pueblo judío, sino que hablo precisamente de un libro que llamamos Biblia. Si alguien dice no judaicemos, por ejemplo, presentar niños, ¿de dónde sale eso? Obviamente de la Biblia. ¿Quiénes presentaban niños al 8º día? Bueno, no. Tenemos cultura de presentar niños en nuestras iglesias occidentales. Colectar ofrendas o diezmos en sus diferentes modalidades. ¿Eso sale de dónde? De la cultura hebrea, de la cultura judía. El bautismo, por ejemplo. El bautismo no nace con Juan, el bautismo viene siendo practicado siglos, milenios antes. Entonces, solo por mencionar algunas cosas que son propias de la cultura judía o la cultura hebrea, y nosotros las usamos. Entonces, debemos ver bien cuando vamos a decir no judaizar, que tampoco podemos caer en satanizar de alguna manera o malponer de alguna manera la cultura hebrea. Recordemos que estoy hablando de costumbres escriturales, pero nacen de ese trasfondo. Lo escribieron para judíos, escribieron hebreos. La Septuaginta está escrita por hombres judíos, enseñanza judía, educación judía, cultura judía o cultura hebrea. Más bien, partiendo desde Abraham, quiero ahora enfatizar el término alma hebrea o cultura hebrea. Entonces, los primeros apóstoles
tuvieron su autoridad y sus costumbres hebreas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos son barreras de ideas, barreras culturales, sociales, étnicas, dogmáticas, interpretativas. Incluso, fíjense, la mayoría de los personajes que consideramos padres de la iglesia, eso hay que revisarlo, porque esos que consideramos padres de la iglesia, cristiana, evangélica, pentecostal, por así decirlo, en muchos de los casos, esos padres de la iglesia tienen sus raíces. ¿En dónde? En Roma, en Egipto, en Babilonia, en Grecia. Pero para que se entienda un poquito más el término, en Roma, esos reformadores plantearon reforma para su denominación, la Iglesia Católica. Ellos no plantearon reforma para beneficiar la Iglesia Cristiana Evangélica. Y con esto quiero aclarar dos términos, porque hay Iglesia Cristiana Católica y Cristiana Evangélica, con sus diferentes denominaciones. La diferencia radical es que la Iglesia Cristiana Evangélica no hace uso de la idolatría, de creer en diferentes santos. Bueno, vaya usted a saber los miles que ya tienen, que forman parte del sincretismo religioso, por cierto, en el devenir de las conquistas y todo eso. Entonces estoy hablando de que nos deja una herencia de grandes problemas hermenéuticos. Incluso podemos estar apoyando filosofía religiosa como algo legítimo, en vez de estar apoyando revelación escritural o enseñanza propiamente escritural, bíblica. Y aún más considerando como corriente de fe una filosofía religiosa en vez de la fe genuina escritural. Por eso, conocer el contexto específico de la vida de Jesucristo, a sus antepasados, eso nos ayudaría a entender un poquito la realidad de lo que quiso decir, el tiempo en el que él vivió. Porque si ignoramos eso, no estamos hablando o dando el mensaje correcto. Voy a usar este término, hablamos medias verdades, no son mentiras, pero son medias verdades, son verdades a mitad, no están completas, no damos un mensaje completo. En los peores de los casos puede ser que se trate de un error teológico, quizá que no sea salvífico, pero sigue siendo un error que no sabemos si puede dar en consecuencia al traste con la salvación. ¿Qué tenemos? Tenemos barreras de lenguaje, barreras de geografía, de interpretación, barreras de contexto social, cultural, de comprensión de modismo, del contexto, del léxico, del habla. Las principales escuelas con sus dos corrientes fuertes, Shammai o Hillel, saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, el Sanedrín propiamente. Y aún más, para hablar de las raíces de nuestra fe, Jesucristo nació como judío. Fue educado
como judío, nunca dejó de serlo. Obviamente, perfecto en la práctica de la instrucción o la Torá. Hay un texto muy famoso en Juan 4:22 donde está la siguiente frase: la salvación viene de los judíos. Y bueno, después de allí, de esa destrucción del segundo templo y esa catástrofe del pueblo de Israel, ya comenzamos a tener problemas que yacen de raíz. El hecho de que, por ejemplo, nuestra traducción bíblica está muy viciada, muy sesgada. Tenemos un problema fuerte para los maestros, para los pastores. Y es que se viene un tiempo en el que tenemos que limpiar la enseñanza escritural. No podemos enseñar historia a partir de los padres de la iglesia. Y hablo de los padres romanos católicos. Nosotros partimos desde la fe conectados con Abraham, según Gálatas. Eso lo hablaremos más adelante. Hoy en día estamos enfrentando doctrinas de reemplazo o transferencia, hablando de un Israel espiritual, de la caducidad de un Israel físico, la caducidad de la Torá. Si nosotros leemos que Moisés habló acerca de Jesucristo y él dice: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted dice que el Antiguo Testamento o el primer pacto pasó, ya no tiene vigencia, entonces no predique con esos textos. Es fuerte y es un reto lo que estoy diciendo, claro que sí. Si usted dice que eso pasó, entonces usted está diciendo que todo lo profético acerca de Mashiach, de Jesucristo, pasó. Es decir, no tiene vigencia. Y usted está dando sin vigencia a Jesucristo mismo. Porque todo lo que describe la Torá o el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Bien, les deseo bendiciones, gracias por estar allí. Y nos vemos en una próxima entrega.